Pues muy buenas tardes. El día de hoy, este grupo de medicina familiar en beneficio de todos, en esta propuesta de clínica virtual para seguimiento de pacientes con COVID en su domicilio. Bueno, pues el día de hoy tenemos el gusto de hacerle una entrevista a la doctora María del Pilar Cruz Domínguez. Ella es especialista en medicina interna, certificada por su consejo. Es jefa de la División de Investigación en Salud del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene una maestría en medicina por la UNAM y un doctorado en investigación en medicina por el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y bueno, yo la conocí porque ella es primer secretario del Colegio de Medicina Interna de México, AC. Pues doctora, muchas gracias, qué bueno que aceptó esta entrevista y el permitirnos su tiempo. Entonces, ¿algo que nos quiera decir antes de que la empecemos o nos vamos a empezar? No, sí, quiero agradecer al colegio o a los médicos familiares que usted representa en todo el país, la invitación y la participación con ustedes. Muy bien, doctora. Bueno, doctora, pues empezaríamos. Yo me gustaría saber cuál ha sido su experiencia con pacientes con COVID complicados, desde luego, ¿sí? Usted trabaja en un tercer nivel. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia en estos meses? Bien, me gustaría compartir pantalla para explicarle un poquito más fácil estos datos. Compartir. Y está. Muy bien. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Bueno, mi experiencia más importante ha sido, perdón, así. Ya se ve bien. Sí, ya se ve toda la pantalla. Perfecto. Mi experiencia más importante, bueno, ha sido en investigación, porque, bueno, como soy jefa de investigación del Hospital de Especialidades, pues en realidad hemos estado participando en los proyectos y tenemos varios proyectos de personas que se van recuperando, sobre todo personal médico, pero también en los pacientes que están complicados, que prácticamente son los de terapia intensiva y una gran parte de los que están en piso. He trabajado con los residentes y muy de cerca con los médicos de base. De hecho, me tocó dar los algoritmos de tratamiento del IMSS que están abiertos y más adelante le voy a presentar dónde pueden buscarlos. Están en salubridad, en el IMSS, en el ISSSTE. Son protocolos bien establecidos y basados en la literatura científica. Entonces, mi experiencia que yo les podría transmitir, bueno, a lo largo de todos estos meses que ya hemos vivido, hemos aprendido bastante. Nos tocó ya entrar en la pandemia cuando otros países ya habían aprendido bastante, así que nos tocó un poco avanzado y aún así, como hemos visto, hay muchos cambios. Hay medicamentos que se indicaban al inicio, después ya no. Antes era más abierto para todos, después se limitó a cierto grupo de pacientes, así que creo que les puedo transmitir que una parte muy importante es estadificar desde un principio que tienes el primer contacto con el paciente, cómo está, qué tan grave está. Entonces existen varias escalas que en otras diapositivas les voy a enseñar. Pero debemos de saber si el paciente está en la etapa 1 de síntomas generales, si está en la fase pulmonar, que ya tenga neumonía, o si es un paciente que tiene riesgo de irse a un estado más grave. Entonces, punto número 1. Punto número 2, saber quiénes son esos pacientes que no estando graves pueden agravarse. La siguiente es evaluar el daño pulmonar. A veces podemos revisar al paciente, pero la mayor parte de las veces no vamos a encontrar estertores o algún indicio que nos diga que el paciente está teniendo ya daño pulmonar.
podemos no escuchar absolutamente nada. Así que tendremos que echar mano de los estudios radiológicos con tomografía, con radiografía y con los datos clínicos del paciente. Entonces, tenemos que saber si ese paciente, qué tan severo está el daño pulmonar. Después, también, más allá del daño pulmonar, ver su estado inflamatorio sistémico. Ver el riesgo que tiene este paciente de trombosis, si es muy alto o si es un riesgo bajo. La otra, tenemos que evaluar qué comorbilidades tiene el paciente. Si el paciente tiene muchas comorbilidades, cada una de ellas debe ser controlado al óptimo, pues para que él tenga un mejor pronóstico. Entonces, en este caso, hemos aprendido cómo es que vamos a intervenir en estos pacientes. Hay pacientes que son asintomáticos, pero sabemos que están enfermos de COVID porque al estar en contacto con un familiar que tuvo COVID, salió positivo en su prueba, pero no tiene ni un síntoma. Esos pacientes no hay que hacer nada, ninguna intervención, porque están asintomáticos, no van habitualmente, si llegasen a tener síntomas, habría que reevaluarlos. De otra manera, solamente vigilarlos. Bueno, si el paciente tiene síntomas generales que nosotros pues ya hemos aprendido bastante, todos los que ustedes saben, desde los ojos, conjuntivitis, un cuadro respiratorio alto, nariz, boca, con todos los síntomas que puede haber de un cuadro infeccioso, puede haber anosmia, puede haber falta de gusto, de olfato, puede haber dolor de pecho, dolor de espalda, diarrea. Todos estos síntomas, bueno, hay que estar muy atentos en señalar cuáles son los que tiene el paciente. Pero sobre todo nos importan aquellos que podrían dar datos de gravedad como corazón y pulmón al inicio. Entonces, el dolor de pecho, el dolor de espalda, bueno, ya nos indicarían que tenemos que hacer un estudio radiológico para ver qué tan severo está el problema. No siempre la oximetría nos dice la verdad en el principio porque importa mucho qué tan profundo está respirando el paciente y qué tan frecuente. Bueno, entonces, una vez que establecemos que el paciente tiene neumonía, tenemos que utilizar algún tipo de estudio en sangre, ver qué tan inflamado, qué tanto riesgo de trombosis con dímero de fibrinógeno y entonces dar el tratamiento correcto. Entonces, doctora, aquí nada más, nosotros sí. En primer nivel no crea que tenemos acceso ni a radiografías ni a ningún estudio de laboratorio. O sea, por clínica tiene que ser, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos acceso a eso. Ok, ¿sí? Muy bien. En esos casos, bueno, tendrá que ser por clínica. El paciente refiere que le duele el pecho o la espalda, porque la afección de neumonía da esos síntomas, o les falta el aire. Algunos les falta el aire, pero lo más clásico es que tengan dolor de pecho, dolor de espalda, y ahí ya el paciente cambia de riesgo. Entonces, tenemos que tener presente que no podemos tan fácilmente abandonarlo en ese momento, porque se puede complicar con un estado inflamatorio más severo, con progresión de la neumonía y con, que ahorita vamos a ver en una diapositiva cómo es que puede complicarse y no nos demos cuenta. Y sobre todo en medicina familiar, señalar qué comorbilidades tiene ese paciente y si es diabético debe estar bien controlado. Algunos no son diabéticos, pero a la hora que debutan con la enfermedad de COVID, que se infectaron, tienen hiperglucemias y eso hay que tratarlo porque tienen un mal pronóstico si no lo controlamos. Ajá. Y qué tanto está requiriendo el paciente oxígeno. Entonces tenemos que checar también su saturación de oxígeno. Y ya finalmente he aprendido que hay muchas intervenciones que si las hacemos a tiempo, el paciente puede salir adelante y entre ellos pues hay algunos antiinflamatorios que son muy potentes, como los antagonistas de interleucina 6, de JAK, plasma convaleciente y otros más que se están probando. Claro que eso ya es de uso hospitalario. Sí, eso ya sería de tercer nivel. Doctora, entonces, ustedes atienden a un paciente complicado, pero no sé, usted está en un tercer nivel.
pero ¿están llegando oportunamente los pacientes para que ustedes los atiendan o ya llegan demasiado complicados? Ok, bueno. Respecto a esa pregunta, es un poco difícil de contestar porque deberíamos de tener para hacerlo como un protocolo, un registro detallado de qué tan graves están llegando los pacientes. Entonces, pero efectivamente muchos pacientes llegan tardíamente. ¿Por qué razón? Pues porque tienen miedo de acudir al hospital, porque quieren esperar a ver cómo les va en su casa. Sobre todo creo que es el miedo. Y otro punto importante es que de hecho hay varios artículos escritos como este que les pongo aquí de la happy hipoxemia, la hipoxemia feliz, porque el paciente inicialmente no se da cuenta que ya tiene el problema de hipoxemia porque hay una expansión adecuada del pulmón. Al haber en los pulmones sanos sobre todo, al haber una expansión adecuada, pues le permite al paciente, uno, respirar más rápido y dos, respirar más profundo. Entonces, respira más profundo, respira más rápido y compensa. Entonces, muchos de esos pacientes no se dan cuenta y llegan tardíamente. Sí hemos tenido casos de pacientes que llegan, dices, este paciente está en 60 de saturación a ese grado, requiere intubación, pero no les va bien a estos pacientes. Desafortunadamente muchos fallecen, porque no solo es esa hipoxemia, sino ya traían la inflamación, el problema del riesgo de trombosis. Entonces, la mayoría llegan en etapa 2. Muchos llegan en etapa 1, sobre todo porque saben que son pacientes con comorbilidades, los que tienen cáncer, los que tienen enfermedades autoinmunes. Ellos llegan muy a tiempo y se pueden seguir adecuadamente. Se les dan datos de alarma y todo bien. Pero Doctora, perdón que lo interrumpa ahí. A ver, porque me llama la atención algo. Con el envejecimiento hay ya cierta rigidez en el tórax y la respiración es menos efectiva. Entonces, quiere decir que una persona joven es más fácil que me presente una hipoxemia silenciosa. Una persona joven porque bueno, yo creo compensa. que a todas las edades puede pasar eso. Sin embargo, el que más restringe el pulmón pues es la obesidad. Definitivamente hay mucha grasa dentro del abdomen y externamente. Entonces, eso impide una buena expansión del pulmón, sobre todo más que de la edad, a menos que tuviera, de hecho, en algún estudio que hicimos, vimos que están más delgados los pacientes de mayor edad que se han enfermado que los jóvenes. Y se entiende por qué esos jóvenes que fueron al hospital, pues ya estaban con cierta gravedad de la enfermedad. Entonces, no tanto depende de la edad. Y yo creo que la obesidad es el que está restringiendo más al pulmón. Claro, sí. Sí. Entonces, Entonces, bueno, sí, respecto ya a nos esta había, pregunta, pues sí, sí, ya nos había algunos dicho, llegan. sí, ya nos había dicho algo de que hay pacientes, los asintomáticos se pueden ir a su casa, ¿no? Desde Sí, luego. sí, claro. Pero, ¿con qué cuadro podemos decir, tiene este cuadro y se va a su domicilio? Sí, pero eso no quiere decir que lo vamos a abandonar, que es lo que queremos, Claro, no abandonarlo. ¿Sí? Entonces, claro. ¿cuál sería un cuadro clínico con el cual sí se puede ir a domicilio y cuál no? Perfecto. Bueno, mire, quién es candidato a que esté en su domicilio? Definitivamente los asintomáticos que tienen la prueba positiva, están asintomáticos. Ajá. Y luego, ¿quién más se puede ir? Sintomáticos leves, sin factores de riesgo. No es Ujú. obeso, es joven, no tiene diabetes, no tiene comorbilidades, satura bien, ese paciente se va a su casa. Ujú. Luego, también en un cuadro un poco más grave, los pacientes que tienen neumonía leve pueden manejarse en casa. Aquí Ujú. ya empleamos algunas escalas para discernir quién se va y quién no se va, como la CURB 65, que ahorita se las voy a mostrar en una diapositiva, pero en general importa mucho que el paciente no tenga más de 22 respiraciones por minuto, que sature arriba de 92 y que no tenga un síndrome confusional.
Entonces, estos pacientes pueden tener neumonía, pero normalmente son pequeñitas lesiones que pueden la mayor parte de las veces no progresar. Son pacientes sin alto riesgo que no tienen comorbilidades. Ellos, a pesar de tener neumonía, se pueden ir a su casa. Sin embargo, ¿qué debemos de hacer con estos pacientes? Bueno, pues estar vigilando de cerca porque aún ha habido defunciones en pacientes jóvenes y podríamos no percatarnos. Entonces, tenemos que ver su frecuencia respiratoria por el fenómeno que les decía de compensación. Entonces, puede tener la misma saturación de 93, pero ahora respira más rápido. Eso nos puede estar avisando que está empeorando. Los signos de hiperventilación también puede estar saturando, digamos en 90, pero está metiendo mucho aire. Hay hiperpnea, se llama, y taquipnea. Entonces, tenemos que verificar tanto la frecuencia cardíaca como los movimientos respiratorios. Aún en las consultas que ahora se están dando mucho por vía web, hay que tratar de ver al paciente cómo tose, cómo respira, porque no es lo mismo respirar normal en 24, 25 o la respiración que tenga, a que esté expandiendo mucho el tórax. Entonces, ahí hay una hipoxemia con hipocapnia y es un signo muy importante de que el paciente va a presentar de manera inminente una falla respiratoria. Entonces, también ya decíamos la saturación de oxígeno, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Tenemos que vigilar que el paciente esté bien hidratado porque habitualmente se les quita el apetito y tampoco toman agua. Y con la fiebre tienen mucha evaporación de líquido. Entonces, esa parte es muy importante. La presión arterial y la frecuencia cardíaca y la temperatura nos van a ir diciendo qué tan deshidratado está el paciente, que se vaya hidratando. Al bajar la temperatura, habitualmente también bajan las respiraciones y la frecuencia cardíaca. También la glucosa, en el caso de un paciente que ya se conozca diabético o que presentó en sus análisis hiperglucemia, y debemos de pedir análisis de laboratorio en caso de que veamos que el paciente no está estable o hay un incremento o una alteración importante de alguno de los signos vitales. En caso de que veamos, por ejemplo, que la proteína C reactiva está elevada o el dímero D está muy elevado, bueno, ahí ya merita otro tipo de manejo. Sí, lo que pasa es que les digo, pues en el primer nivel no tenemos acceso a eso, pues si acaso a una biometría hemática y química sanguínea, pero por norma no se está haciendo, por norma. Claro, de eso que dice, precisamente la BH puede darnos la biometría hemática nos puede dar una orientación, porque los linfocitos que están abajo de 1000 es un dato que nos puede decir que el paciente puede tener mal pronóstico. Entonces, no debe tener abajo de 1000, debe estar siempre por arriba de 1000 los linfocitos. Y de la química sanguínea, pues podríamos ayudarnos de la glucosa, la creatinina, el riñón con frecuencia podría afectarse también. Entonces, bueno, algo nos puede ayudar, orientarnos, y la velocidad de sedimentación globular, pues podría ser porque no tenemos la proteína C reactiva y el fibrinógeno, que tal vez también lo mide. Sí, eso sí. Ajá, el fibrinógeno, cuando empieza a elevarse, pues habitualmente también el dímero D, y eso nos está hablando de un riesgo de trombosis. Muy bien, doctora. Entonces, nuestra siguiente pregunta, ¿en qué momento, ahora que vamos a hacer el seguimiento, ¿sí? ¿En qué momento, a los cuántos días tenemos que buscar o esperar esa complicación? Ya, muy bien. Bueno, hay algunos, esta es parte de la atención en domicilio. ¿Sí? Ajá. Es que en esta le había puesto aquí otra escala aquí está la escala que les decía del CURP 65. La C es de confusión mental, la U del BUN, que es, bueno, no sé si les determinen BUN o nada más urea. No. Pero con la urea podrían guiarse de que está fuera de rango. La R es frecuencia respiratoria, más de 30, preocupa. La B es la presión arterial,
la sistólica menos de 90, la diastólica menos de 60 y la edad mayor de 65 años. Entonces, cada uno de estos, si lo ven, son 5 puntos. Cada uno de estos se va sumando. Si tiene uno solo, pues el riesgo es bajo. El riesgo de muerte en algún momento de su evolución es muy bajo. Pero si tiene 5, o sea, todos estos, 57% de esos pacientes van a requerir UCI y tienen un alto riesgo de mortalidad. Entonces, esta escala, que es muy sencilla, nos puede ayudar bastante para decidir en qué momento vamos a mandar al paciente al hospital. Y como ven, aquí a los 2 puntos ya debemos de valorar que el paciente vaya al hospital. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga confusión mental y que esté hipotenso, debe ir al hospital. Un paciente que está respirando más de 30 y tiene más de 65 años, debe ir al hospital. Entonces, podemos hacer combinaciones y si tiene 2 de estos criterios, ese paciente corre riesgo de complicarse, así que es candidato a mandarlo al hospital y creo que esta escala nos puede ser bastante útil para tomar esas decisiones que a veces uno podría no estar objetivamente evaluando al paciente, entonces bueno, recurrimos a la escala y nos ayuda bastante. Sí, bueno. Entonces, el siguiente cuestionamiento es la evolución, o sea, los tiempos, ¿no? Sí, perfecto, sí. Bueno, ¿cómo debemos saber en relación a la evolución a quién enviamos a su domicilio? Bueno, aquí deben ser analizados los factores de riesgo. Si el paciente, por ejemplo, tiene cáncer, que muchos nos llegan con linfomas, con leucemias, que están siendo tratados en quimioterapia, pacientes que están embarazadas, bueno, todos esos pacientes debemos de ser muy cautelosos como para mandarlos al domicilio, sobre todo si no tienen un apoyo familiar sólido. Esos pacientes incluso se llegan a internar. Habitualmente puede irles bien si estaban con pocos síntomas, pero no podrían tener quien los traiga o quien les ayude. Podemos no enviarlos a domicilio. Sin embargo, bueno, como bien dije, vamos a estar monitorizando a aquel que mandamos a su casa. Y bueno, la atención que ya les había platicado, de ver al paciente cómo respira, no solo su saturación, evaluar si el paciente tiene algún dato de trombosis o algún factor de riesgo, si lo tiene, porque hay pacientes que ya de por sí tuvieron un infarto al corazón, un infarto cerebral, tienen han tenido trombosis venosa profunda, son pacientes de mayor riesgo, si pacientes que están descontrolados, esos no los podemos mandar a casa, y si pacientes que tienen una infección adicional a la que estamos tratando ahorita también. Los demás, todo esto se va a ir detectando conforme vamos viendo la evolución del paciente. Puede no estar al inicio, pero en cualquier momento se pudiera presentar. Ajá, o sea, que esa llamada telefónica que hiciéramos a diario, siguiendo estos parámetros, nos podría decir de manera oportuna que las cosas ya cambiaron. Exactamente, exactamente. Creo que hay que estar muy atentos, sobre todo en esas personas que bueno, ya no están tan jóvenes, aunque no tengan otros factores o que tienen algún factor de riesgo. Sí. Sí. Doctora, en cuanto a días desde el inicio del cuadro, dice usted va cambiando. ¿En qué día pudiéramos ya empezar a esperar una complicación o no tiene nada que ver con los días de inicio? Sí, bueno, habitualmente dividimos en 3 etapas. La primera etapa es la etapa de síntomas generales. Lo que pasa es que es muy variable en cada persona, no todos cumplen los mismos días, pero puede ser entre 3, 5, 7 días esa primera etapa. La segunda etapa ocurre habitualmente en los siguientes 5 a 7 días y entonces esa etapa se vive como una neumonía. En quien va a progresar hasta la gravedad, entonces en esa segunda etapa donde ya empieza el dolor de pecho, dolor de espalda, que puede ser más corta, porque algunos van muy rápido. En esa segunda etapa es cuando más se pueden complicar, obviamente. ¿Por qué? Porque puede detenerse la enfermedad ahí, de qué dependerá de su respuesta inmune. Entonces, si la respuesta inmune es correcta,
el paciente a los 10 días ya está empezando a desarrollar sus anticuerpos y se soluciona la enfermedad, pero puede ser que no se solucione y entonces después de esa segunda etapa, el paciente pase a la tercera etapa, que es una etapa muy grave de la tormenta de citocinas y aparte del riesgo de trombosis. Entonces, esta segunda etapa, considero yo que es donde uno tiene que estar bastante atento, porque si te vas hasta la tercera etapa, el paciente pues tiene mal pronóstico, va a llegar tarde al hospital y probablemente ya bastante complicado. Cuando un paciente se hace cualquier intervención en una etapa muy avanzada, difícilmente va a responder. Entonces es la segunda etapa donde debemos de estar más atentos, que es cuando hay una neumonía, esa segunda etapa. Algunos nunca pasan a esa segunda etapa. Bueno, hay algunos que ni llegan a la primera porque no tienen ningún síntoma. Porque no tienen síntomas, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué nos va a decir que está en esa segunda etapa? Los síntomas respiratorios a nivel pulmonar. Ajá, muy bien. Ya. Entonces, lo que estoy viendo aquí en la pantalla es que cuando yo esté haciendo mi llamada telefónica, primero debo de tener bien claro cuántos días lleva, ¿no? Y luego estarle monitoreando la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? El tipo de respiración, el tipo de tos, o sea, preguntar de la tos. En cuanto a postura, ahí no le entiendo qué preguntaríamos en cuanto a postura. Ah, muy bien. La postura que tiene el paciente. Buena pregunta. Un paciente que está con dificultad respiratoria puede estar abriendo los brazos y apoyado en algún lugar, incluso de pie, o no tolera el decúbito. Entonces, al estar ayudándose para meter aire, algunos pacientes que seguramente los ha visto, que tienen esta postura, están ya con bastante falta de aire, entonces están muy disneicos. Entonces, hay que fijarse también en eso. Y bueno, cuando se puede hacer videollamada, uno puede observar esa postura o también puede uno observar qué tanto está diciéndole difícil ingresar aire o si está respirando más profundo de lo que habitualmente respiramos. Sí. A mí lo que me pasa cuando hablo por teléfono con mis pacientes es que tienen tanta tos que no podemos hablar. O sea, el hablar les desencadena la tos y ya no podemos seguir. Ya, bueno, podemos preguntarle a un familiar cómo está, pero también incluso el tipo de tos que tiene el paciente nos puede decir si es una tos seca y solamente está a nivel faríngeo por una irritación faríngea o si es una respiración con un compromiso broncopulmonar. Se oye diferente. Entonces, podríamos, habitualmente lo que yo hago, aunque sea por teléfono en el seguimiento de los pacientes, es pedirles que tosan. Habitualmente están solos en su cuarto, están aislados, entonces les pido que tosen, que me muestren su respiración y es importante ver al paciente, claro. Yo sé que en medicina familiar hay demasiado trabajo, eso es difícil, pero al menos podríamos preguntarle al paciente. No, está bien establecida la situación. La cosa es que lo que nos está haciendo es, yo lo reviso, si el paciente está mal, lo identifico, no va a su casa, va al hospital. La cosa es, doctora, que yo me confíe, ¿sí? Y que lo estoy viendo en un tercer o cuarto día y que ya no le haga el seguimiento, que eso es lo que está fallando, que ya nadie le hace el seguimiento, ¿sí? Eso es lo que queremos implementar, estarles llamando diario para que nos demos cuenta de esto que acabamos de ver. Exacto, me parece excelentísimo, les felicito por esa iniciativa. Por supuesto que se requiere porque el paciente, si se sale a que lo revisen, pues está poniendo en riesgo a otras personas también. Y corremos el riesgo a veces de no preguntar suficiente por teléfono. Entonces, igual sería magnífico mirarlo también. Sí, o sea, sí se puede. Lo que pasa es que hay que pensar en toda la República. Claro. Y bueno, algunos pacientes con trabajo tendrán un teléfono fijo. Ya no Claro. vamos a pensar ni en WhatsApp ni en otro tipo de dispositivos, ¿sí? O sea que nos vamos a conformar en la mayoría de los casos con un teléfono fijo y si acaso un WhatsApp que se puede abrir la cámara. Claro. Bueno, entonces ahí sería importante decirle al paciente qué cosa va a monitorizar en una libreta.
Decirle usted cada hora, si está bastante mal, si vemos que hay algún problema de deterioro, cada 2 horas o cada 6 horas va usted a anotar, o cada 8 horas o cada 24, aquellos que incluso están asintomáticos. Usted va a estarme anotando todos estos signos vitales y quizá lo difícil es decirle que cuente por un minuto sus respiraciones. Hay que decirle qué es lo que va a medir y Sí, no, ahí sí les podemos enseñar. Yo les digo, a ver, voy a poner mi cronómetro, ¿sí? Y me va a empezar a contar todas las veces que mete aire. Y bueno, voy a sí, poner, y yo les pongo medio minuto. Y si le enseñamos eso al paciente o al familiar, lo claro. aprenden perfectamente, ¿eh? Perfectísimo, sí, eso ha funcionado bastante bien. Entonces, que se tome su temperatura y la frecuencia cardíaca nos la da habitualmente el oxímetro. El A oxímetro, veces, sí. claro, la dificultad a veces es que no todos tienen un manómetro, no todos se pueden medir la presión. Sí, no, eso está difícil, el baumanómetro está difícil, pero el oxímetro, mire, ya hay en todos lados, y como Sí, ya ha habido todo el enfermos en mundo la lo familia, consigue. ya tienen oxímetros familiares. Así Sí, es, o sea así que es. ya. Sí, No ha doctora, habido problema. sí, ¿nos quiere por favor otra vez enfatizar cuáles serían las señales de alarma más tempranas para que yo le diga al familiar, lléveselo corriendo ahorita al hospital? Ah, muy bien, sí, mire, aquí esta escala de Kurd 65 nos sirve muy bien. Entonces, el que tuviera alguna confusión mental, bueno, Ajá. eso, darnos cuenta que el paciente pues está desorientado y eso Ujú. pasa mucho con las personas de mayor edad, que la presión cayó, esa yo creo que va a estar un poco a Ah, veces difícil, está difícil, sí. difícil, pero la frecuencia respiratoria es una de las más importantes y Ajá. déjeme ver si tengo por aquí algún cuadrito que nos diga de los signos de alarma. Bueno, creo que ese es el más representativo que encontré, pero pues sí, Aquí está, sí. obviamente aquí está. Entonces, punto número 1, vamos a ver la temperatura y si el paciente, porque algunos llegan a tener 38, 39, llegan a tener, entonces ese paciente hay que verlo porque a veces es persistente a pesar de tratamiento y que pasan los días. Ese paciente puede estar complicándose con una infección a otro lado, además de COVID, entonces importa la frecuencia respiratoria, el que esté metiendo mucho aire, que sea no solo taquipnea, sino hiperpnea también. La presión arterial en caso de que se pueda, la glucosa en caso de que se pueda, el que el paciente refiera que ya tiene disnea, eso es muy importante y eso súper urge que se vaya. ¿Por qué? Porque tiene su parte de compensación, pero si el paciente dice, me falta el aire, o a veces cuando hablamos con él lo escuchamos porque se escucha que no Sí, que puede ya no hablar. pueden hablar. Exactamente, o que su oxigenación baja de 90, Ujú. bueno, de aquí a que consiguen el oxígeno, debe irse al hospital. Son Muy bien. las partes más Ujú. importantes. Y dentro de eso, bueno, en caso de que tuviera alguna evidencia de trombosis o un cambio súbito en los signos vitales que íbamos monitorizando, también tiene que ir de inmediato. O sea, exactamente, yo estaba viendo los signos vitales y de un día para otro me lo cambia. Y la otra cosa que vamos a tener la opción es que, como dice usted, si yo le digo a la familia, al paciente, que me vayan anotando la hora y la frecuencia cardíaca y la respiratoria y la temperatura, pero que cuando vean esos cambios también nos pueden llamar. Claro, por supuesto. Decir, Ese miren, me punto está es muy pasando esto. importante. Ese punto es muy importante y siempre hay que decirle al paciente, porque si yo le digo, le voy a hablar siempre a las 4 No, y pues el no. paciente se puso muy mal en la mañana, no va a esperar hasta las 4 y algunos no lo piensan que si algo pasa antes pueden hablar. Claro, ese punto creo que es muy Sí, importante. nosotros vamos a poner esa situación de siempre tener alguien de guardia en la clínica virtual, o sea, en un teléfono, en donde no nada más hagamos llamadas, sino recibamos llamadas de auxilio del paciente o del Claro, familiar, ¿no? claro, excelente, muy Muy bien. bien. Doctora, bueno, pues ya una vez que identificamos
¿Qué indicaciones debemos dar a la persona enferma y a su familia para el traslado? O sea, ¿lo pueden llevar en su coche o cómo va a ser ese traslado? Ya. Ah, mire, doctora, Ajá, bueno, es que aquí le tenía un cuadrito a de ver, los puntos importantes para saber quién se va a complicar. ¿En quién esperamos que haya una complicación? Hay una escala que se llama CAL, C-A-L-L, llamar, así como dice, llamar por teléfono. llamar con C. Exacto. Y entonces está muy fácil de aplicar esta escala porque dice, ¿tienes o no comorbilidad? Sí o no. Si no tienes un punto, si tienes, son 4 puntos. Edad, menos de 60, un punto, más de 60, 3 puntos. Linfocitos, que esa sí la pueden tener, menos de Sí. 1000, un punto. Digo, más de 1000, un punto, menos de 1000, 3 puntos. Y la LDH, no sé si esas se las hicieran, pero eso Sí, sería magnífico. Ah, muy sí. bien. Ujú. Entonces, si el paciente tiene menos de 250, no hay problema. Si tiene entre 250 y 500, 2 puntos, y más de 500, 3 puntos. Con esta escala, también se puede predecir deterioro en COVID-19. Como bien me decía ahorita, ¿en qué me voy a fijar? Además, cuando yo llame a mi paciente, bueno, ya además de lo que vimos, podemos tener esta escala. Claro que esto merita que tomemos laboratorio y cuando tomamos laboratorio poner foco también en esto. Entonces, a la hora de sumar los puntos, si suman más de 6, tiene 50.7 de posibilidades de desarrollar COVID severo y esto se hizo en una población muy grande de China. Entonces, ese paciente sí se va corriendo al hospital también. Y si Ajá. tiene menos de 6, entonces... Entonces, ese lo puedo mandar a su casa. Sí, estábamos platicando de que, bueno, ya yo me di cuenta que el paciente tiene esas señales de alarma y yo decido en ese momento o el paciente me habla y también es porque ya sabía qué esperar. Entonces, ¿cómo trasladar a ese enfermo y qué decir a la familia al enfermo? Porque, pues no sé si sea tan fácil esta trasladada. Sí, bueno, mm, bueno, aquí yo le tenía algunas señales Ajá, para decidir a quién vamos a trasladar. Y luego sí. aquí como qué precauciones. Ujú. Entonces, eh, bueno, mire, aquí también hay un cuadrito. Aquí abajo tenemos un cuadrito donde dice las condiciones de gravedad, más de 30 respiraciones, saturación que ya habíamos dicho, nunca es suficiente repasar, menos de 90 hipotensión en niños, si están hiporreactivos, los niños son muy inquietos, hipotermia en adultos, y este punto es importante porque no solo es la fiebre, si Sí. hay menos de 35 grados es algo grave, entonces, y si hay dificultad respiratoria. Bueno, esta es otra escala que se llama NEWS. Es una escala más completa también. Ya le enseñé dos, el COL, el CURV 65 y esta es la NEWS. Esta escala es un poco más amplia y también incluye, pero un puntaje más largo, tanto si está hacia arriba del 0 al 3 como si está hacia abajo del 0 al 3 de los signos vitales. Entonces, la frecuencia respiratoria nos mide la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno para aquellos pacientes que ya tenían previamente EPOC, o aquellos que están usando oxígeno o no, la presión arterial, la sistólica sobre todo, la frecuencia cardíaca, el grado de conciencia y la temperatura del paciente. Entonces, esta es una escala más completa que nos hace como apartados más pequeños para que podamos discernir adecuadamente. Entonces, si el paciente tiene hasta uno y hasta menos de 4, podemos seguirlo viendo en su domicilio. Pero si ya tiene más de 4 puntos, si sube a 5, este paciente ya tiene que ir al hospital también. Y bueno, Ajá. quería compartirle también que existe esta escala. Eh, bueno, ya que decidimos que el paciente sí tiene más de 4 puntos con el NEWS o más de 2 con el CURV 65 o tiene alguno de los datos de alarma que ya dijimos también, bueno, el paciente
lo que se puede hacer, punto uno, es llamar al 911 y eso, bueno, para la población general. Para elegir, eso era un poco difícil hace unos pocos de semanas que estaba muy lleno. Ahora es bastante más fácil encontrar lugar a donde mandar al paciente. Entonces, pero si el familiar decide que lo va a llevar, se volvió a ir la luz. Ah. Pero yo no A ver sé si no se corta. Sí, a ver si no se corta. No, no se Ajá. cortó. No, no Me se escucha cortó. porque es que me conecté con el celular. Ah, Ajá. perfecto, Dice, sí. sí, exacto. Entonces, mire, lo que tiene que hacer, bueno, el personal de salud ya tiene su protección, tiene su, voy a mover el cuadrito porque creo que me está tapando. Ahí está. Ajá. El médico que se dedica a esto ya tiene sus propias protecciones, pero en el caso del familiar, bueno, se tiene que proteger porque habitualmente lo tenía en un cuarto. Entonces, a la hora que lo saco, sé que me voy a contaminar probablemente y tal vez yo voy a ser el conductor que voy a llevar a mi familiar o tal vez llame a otro conductor. Si lo llevo en un coche común, pues corre riesgo el taxista, donde se va, con quién va el paciente o después quién se sube. Lo ideal es que sea un coche que pueda ser limpiado. Entonces, donde se aísle la cabina, se puede poner plástico, como le hacen los taxistas, del conductor al paciente. Y Ujú. obviamente, al paciente, pues hay que ponerle su cubreboca N95 si se puede, porque es contaminante. Puede usar guantes, lentes, su careta, lo más que se pueda para evitar que sus secreciones contaminen. Y también la persona que le acompañe, que habitualmente pues va a ser el conductor, debe tomar esas precauciones de tener su careta, su cubrebocas, si se puede guantes. Entonces, esas gogles podría ser, debe Claro. tener precauciones y también, bueno, quizá lo difícil es decirle al paciente a veces, ¿no? ¿Sabe qué? Se agravó su familiar y ya lo tenemos que trasladar, pero creo que desde el principio hay que estar muy Sí. conscientes de decirle al paciente, al familiar del Yo paciente. creo que eso lo vamos a decir. Si lo vas a dar lo vas a mandar a su domicilio, le tienes que decir que por eso le vas a llamar, porque puede llegar un momento en que tiene Claro, que ser trasladado. Claro que no queremos que sea trasladado, pero sí que estén conscientes y preparándose para el traslado. Como mire, como cuando una mujer va a dar a luz, están claro. al pendiente con la maleta y con el carro, o sea, igualito, igualito, que estén al pendiente. Ojalá no lo utilicen, pero sí, si no, hay que utilizarlo, ¿no? Claro, siempre hay que decirle al familiar y al paciente, vamos a iniciar así, pero esto no quiere decir que en algún momento, si detectamos que va a ir al hospital, tendrá que ir al hospital, siempre, con el fin de proteger su vida y de darle la mejor atención posible, claro. Estas indicaciones también se las vamos a poner al personal que está en la clínica virtual para que se le entreguen al familiar, ¿no? Y lo Claro. podemos mandar hasta por WhatsApp, ¿no? Pero sí decirles desde el principio, no le aseguro que vaya hacia la mejoría. Yo voy a estar Exacto. controlando, pero si se agrava, lo vamos a enviar, ¿no? Claro, porque luego pueden pensar que no les dimos el tratamiento óptimo, Sí, y que por eso ajá, se empeoraron. Entonces, hay que decirles, bueno, número uno, no hay un tratamiento para el virus. No, entonces se hace conforme están las guías de lo mejor que hay en el mundo, la mejor evidencia, pero aún así estaremos al pendiente. Ok, eso creo que es un punto muy sí. importante. Muy bien, doctora. Bueno, pues ya nos sacó de dudas de muchas que teníamos. Ahora, lo único que ya que está usted con nosotros, yo sé que está haciendo usted una investigación muy interesante. Nada más platíquenos qué es lo que está haciendo, porque a veces nos preguntan, bueno, ¿y qué hay con esto de la transfusión? ¿Por qué transfusión? ¿Por qué donadores? ¿Qué hacen con la sangre o qué? Claro. Claro, mire, estamos trabajando en varios protocolos, pero uno de ellos es el protocolo de la eficacia del plasma convaleciente de COVID-19 en la sobrevida y evolución de casos infectados de alto riesgo.
Bueno, ahí lo que estamos haciendo son 2 etapas. La primera etapa, lo que se ha hecho es que el personal médico, el personal de salud de nuestro propio hospital, les hicimos la prueba de anticuerpos. Es un trabajo en conjunto con el Politécnico, con la doctora Mayra Pérez y su grupo. Entonces, hicimos esas determinaciones de IgG. Entonces, ya seleccionados a los médicos, porque en general son médicos, enfermeras, secretarias de la oficina, es personal de salud de nuestro hospital, ellos decidieron que quieren donar plasma. Entonces, les dimos sus títulos, quién sí tiene anticuerpo, porque un 10% no ha desarrollado anticuerpos, es lo que vimos, hacen otro tipo de inmunidad. Entonces, en esos pacientes, pues no, en esos, ese plasma no nos serviría porque si no tiene anticuerpos, si la tienen las células no se pueden dar de una persona a otra porque habría muchas reacciones adversas. Entonces, una vez seleccionado, lo que hacemos es invitarlo a que se haga la segunda prueba para ver que ya no haya virus de COVID y entonces le invitamos a donar. El banco de sangre hace su propio screening, el de siempre para las donaciones, quién sí puede, quién no puede donar. Entonces, si ya cumple también con esos requisitos y es posible que sea donador, se somete a plasmaféresis. Es decir, los glóbulos rojos quedan, solamente el plasma se obtienen 600 mililitros en promedio de cada donador. Estamos haciendo en este proyecto es dividir en 2, unos van a recibir 400 mililitros y otros 200 mililitros, ya que los estudios en China aplicaron 200 mililitros y les fue bien, pero en otras partes se están utilizando 400 mililitros. Entonces, aquí la propuesta es ver si no hay diferencia, porque una sola donación podría permitir el beneficio a más pacientes, sobre todo si sabemos que tienen anticuerpos. Entonces, se da una premedicación al paciente seleccionado, que habitualmente son los que evaluamos, que tienen riesgo de progresar a gravedad. Tratamos de no seleccionar a aquellos pacientes que ya no tienen ninguna posibilidad de salir adelante, porque ya ningún tratamiento ahí funciona. Tiene que ser un poco cuando están en la segunda etapa, pero ya agravándose en la tormenta de citocinas. Entonces, se hace esta transfusión y estamos haciendo un seguimiento de todos los parámetros que de rutina les miden en el hospital y sobre todo vemos los días que permanecen hospitalizados y si el paciente fallece o sobrevive. Porque bien son pacientes que sabemos que tienen alto riesgo de complicaciones y pues estamos muy contentos participando en este proyecto que pues amerita muchísimo trabajo. Afortunadamente tenemos unos alumnos de servicio social y somos varios investigadores que estamos participando en este protocolo. Y bueno, la intención es pues ayudar al mayor número de personas de manera eficiente. Pues muchas gracias, doctora. Sí, entonces, bueno, Sí. pues le doy las gracias por esta orientación y bueno, pues vamos a seguir en contacto con el Colegio de Medicina Interna, que bueno, que hemos hecho tan buen grupo, ¿no? Sí, Ajá. claro, por supuesto, con el doctor Cabrera Rayo y con todo el grupo, bueno, por parte del Colegio de Medicina Interna también, bueno, yo creo que todos tenemos disposición de sacar adelante tanto a nuestros pacientes como hacer equipo con los médicos y entre todos, pues sacar a nuestros pacientes de este país nuestro adelante. Entonces, la felicito por esta iniciativa que tienen de pues de dar información y además de las consultas que están organizando para dar seguimiento a los pacientes con COVID. Los felicito. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues salúdeme a usted, al doctor Cabrera, presidente del colegio. Muchas gracias. Y bueno, por ahí cuando usted ya el video yo se lo mando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Bye.